Esto se oye, sí. Buenas. Bueno, yo soy David, soy el moderador, por llamarlo de alguna manera. Tenemos a Javier Godino, que es uno de los actores de la película, y Anna Peterbach, que es la guionista y directora. Y bueno, la primera pregunta, la pregunta clásica, ¿cómo surge este guión? ¿Cómo se te ocurre a ti la historia? ¿De dónde surge la chispa para empezar a escribir este guión? ¿Se escucha? Sí, si hablo así, ¿se escucha? Sí. Tiene que ver con el cambio de identidad, se podría decir, con el cambio de vida, con esta idea de las dos caras que en el personaje principal aparece de manera figurada, pero que es una idea como que recorre toda la historia, como con la convivencia de estas dos caras y con un camino un poco... el camino que emprende este personaje tratando de unificar, digamos, de integrar algo de esas dos caras. ¿Siempre fue un thriller o...? Sí, siempre fue un thriller. ¿En qué año empezaste a escribir el guión? ¿En el 2005 más o menos? Más o menos. Sí, antes inclusive tuve una versión muy diferente, pero que ya aparecían los dos hermanos, pero que se develaba más adelante la historia. Pero este guión es más o menos, o sea, la estructura de la película empezó a afianzarse en el 2005. ¿Y cómo fue el proceso de desarrollo de la historia del guión? Y bueno, paralelamente, mientras yo escribía la historia, empecé a ir mucho al Tigre. El Tigre, que realmente Tigre existe, que yo recuerdo claro. La primera vez que leí tu guión, yo pensé que era un sitio inventado, ¿no? Digo, No. y está incluso cerca de Buenos Aires. Está muy Al cerquita. lado. Sí, está al lado. Es una cosa que en la película no llega a quedar nunca muy claro, ¿no? Claro. Que a lo mejor los ¿A argentinos cuánto lo hay de tienen súper distancia? claro, pero yo al ver la película Sí. el otro día pensé, bueno, no se sabe si se han ido a un sitio remotísimo, si está cerca, si está lejos. No, es que lo extraño del Tigre es que queda muy cerquita, queda a 50 kilómetros de distancia de la ciudad y del centro, digamos. Uno se toma el tren y estás ahí en 40 minutos. Y te tomas una lancha y entras y es otro mundo. Entonces es como que está al lado y al mismo tiempo es como si uno se fuera a un mundo completamente distinto donde tiene reglas propias, ¿no? Y mientras iba escribiendo fui investigando un poco, charlando con la gente que vive ahí y viendo y algunas cosas que me surgían a mí a partir de lo que me contaban ellos aparecen también en la historia. Y realmente el tigre de la película es el tigre que puedes ver si vas allí un día y dices, mira, voy a hacer turismo. Bueno, es un recorte, ¿no?, del lugar, porque no es, digamos, el lugar tiene una población que se dedica por un lado, la gente que va de turismo los fines de semana o que van en verano, y por otro lado la gente que vive, digamos, que sobrevive gracias a ese turismo, que son como que prestan servicios al turismo, y después están todos los demás. El Tigre es enorme, abarca, no sé cuántos kilómetros tiene, pero llega todo subiendo por el Paraná hasta el norte de Argentina, haciendo un delta inmenso. Esto transcurre en lo que sería como el delta del Tigre, que es lo que está más cerca de Buenos Aires. Y hay un tigre que también es como bien, ¿no? O sea, la casa esta donde vive la chica. Claro, sí, hay dentro del Tigre hay distintos sectores. Bueno, hay mucha gente que al principio iba de turismo y que después se estableció a vivir ahí. ¿Y el tigre chungo también de los protagonistas es real? ¿O? Sí, igual yo creo que sí, pero yo un poco de creo miedo, que... ¿no? Dices, allí vas con la barca, te bajas y no te vas a bajarte ya tan desvalijado. Yo creo que hay... Hombre, habrá algo de peligro, pero tampoco... Yo no he sentido nunca peligro en el Tigre y me imagino que sí que esta es la historia de este grupito de delincuentes. Sí. Pero vamos, siempre hay delincuencia en casi todos los lugares, aunque sea a nivel pequeño. Sí, yo creo que igual tiene como un punto, digo, en el recorte tiene un punto de lugar ficticio, aunque sea parte de un lugar real, pero como que se arma un mundo alrededor de eso y que no es que exactamente, digamos, no intenta ser realista para pintar tal cual como es la vida en el Tigre, sino que se limita a este mundo con estos seres que viven ahí. Pero sí tiene un anclaje en gente que vive ahí, que hay tanta delincuencia como en otro lado, probablemente, pero sí es cierto que
que es más aislado, que hay como más respeto por la vida ajena, porque hay como cierto silencio y cierta distancia histórica en ese lugar. Digamos, a lo largo de la historia el Tigre fue un lugar a donde mucha gente se retiraba a vivir para estar más tranquilo o porque había tenido problemas o digamos hubo de todo, ¿no? Pero... Oye, y terminando con el proceso de desarrollo del guión, en la película aparece un crédito de estos que siempre llaman la atención en colaboración con Ana Cohen, ¿no? Sí. Que es una guionista que también había coescrito una película para el mismo productor, que era Sin Retorno, ¿no? Sí. Con su hermano, el director Miguel Cohen. ¿En qué consistió la colaboración de Ana? Porque también decía antes Javier que hasta el último momento habéis estado haciendo cambios en el guión. Sí, en realidad. ¿Cuáles son realmente los problemas que te encontraste en el guión todavía cuando estabas a punto de rodar, ¿no? ¿Qué eran las cosas con las que tú no estabas contenta, ¿no? Sí, en realidad pegó un salto grande el guión. Yo estuve acá en este mismo lugar, en Casa América, hace varios años haciendo un taller de reescritura y ahí yo creo que pegó un salto importante el guión. ¿En el 2006? En el 2006. Que cuando me has dicho ahora que fue en el 2006, digo, hostias. Y yo pensaba que había sido hace 3 años. No. Y después sí pasó que a la hora digamos, a partir de que empezamos a ver cómo realizar la película, hubo por parte de devoluciones de los productores o de conversación con los actores o mismo por el tiempo que iba transcurriendo, siempre hubo reescrituras hasta último momento. Y en el último tiempo yo estuve trabajando con Ana Cohen, sobre todo trabajamos mucho la primera parte de la historia. Sí, pero fíjate que yo pensé que los problemas a lo mejor los habéis tenido en el tercer acto, ¿no? En la parte secuestro. No, eso en un momento era más largo todo el tercer acto y en un momento decidí abreviarlo, porque me parecía que se instalaba una película en un momento había como toda una situación más de acción de estos tres que estaban tramando esta historia. Y hay una elipsis brutal y no vemos nada. Sí, porque si no se transformaba en una película de acción y me parecía que podía generar así como un poco de desconcierto de repente estar metidos en una película de acción cuando en realidad, si bien la película tiene momentos de suspenso, tiene elementos de suspenso y todo, no era como el tema al que me interesaba acercarme. O sea, tú tenías más interés en que fuera un drama que un thriller, ¿no? Digamos. O por lo menos estar más cerca de... Sí, un drama, tal vez sí tenía más, digamos, me interesaba más ahondar en el conflicto de los personajes, sí. Y que la estructura de suspenso o de thriller funcionara también como si fuera una base sobre la cual apoyarse para poder ir montando sobre esa trama un montón de otros conflictos más personales que tenían estos. Yo viendo la película, viendo el primer acto, me acordé de alguna conversación que habíamos tenido sobre el guión y es que por fin decidiste no contar prácticamente nada sobre la vida del personaje de Viggo Mortensen como pediatra, ¿no? Que recuerdo que en su momento tenías escenas y escenas, se le veía relacionarse, ¿no? Con algunos de sus pacientes incluso. ¿Y todo eso qué pasó? Porque en un momento dado decidiste que no importaba, que no ayudaba a contar la historia, ¿por qué? Pasaba algo también de que había necesidad de llegar al Tigre rápidamente. Rápido, ¿no? Sí, había mucho para contar, pero al mismo tiempo, en realidad, cuando él llega al Tigre es como que empieza el viaje de él y una vez estaba bueno no demorar demasiado. Mata al hermano, realmente es cuando arranca la película. Sí, se pone como en funcionamiento todo eso que viene acumulándose al principio. ¿Y qué fue lo que suprimiste, por ejemplo, por curiosidad? Y por ejemplo, ¿En qué consistió ese trabajo que hiciste con Ana en el primer acto de la película? Y también no solo suprimimos, también trabajamos un poco más la relación de él con su mujer y un poquito más también y afinamos el encuentro de ellos dos. Era como la escena de la no, el encuentro de los dos hermanos. De los dos hermanos. Sí, porque había que digamos, sin extenderse demasiado, uno tenía que entender quiénes eran, cuáles eran las diferencias y plantar como la información para que después eso se empezara a resolver en el segundo y sobre todo en el tercer acto cuando vuelve Adrián, ¿no? Como pero en esas sutilezas y que tampoco se extendiera demasiado el encuentro de ellos dos por esto, ¿no? Porque uno la necesidad que tiene es de que este tipo se ponga en movimiento. Y
Y con ella sí era difícil contar brevemente qué era lo que pasaba con esa pareja, porque tampoco había tiempo para contar todo el recorrido de este hombre, de cómo era que llegaba a deprimirse para después. Sí, era otra película más. Entonces, Claro. sí, ya es larga así. Así que si no Que iba a ser dura un larguísimo. poquito más de 2 horas, ¿no? Dura 2 horas, Dos dura horas, un justo, poquitín ¿no? menos. 3 Sí. minutos menos que 2 horas. Pero si no iba a ser nada, iba a ser... Hombre, se entiende que uno de los hermanos es el que enferma de cáncer y el otro es el que de alguna manera al tener su reflejo enfermo, Sí. también se enferma de otra manera, ¿no? Eso es como yo lo entendí leyendo. Sí, no se sabe por qué no en digamos, como que él no se entiende bien por qué él está cayendo en esta depresión, como que hay elementos que aparecen, pero nosotros sí lo trabajamos de esa manera en el sentido de que así como uno de los hermanos estaba enfermo, que se podía ver en los análisis clínicos, digamos, el otro llevaba también una enfermedad, como que estaban unidos en eso, pero sin saberlo, ¿no? Y que tenían sus propios motivos que tenían que ver con su infancia, que es como una visión... Claro, pero eso tiene que ver con una cosa que hemos hablado antes de entrar, y es una cosa que a mí me llamó la atención mucho viendo la película, y es todo lo que decides no contar. Que claro, es una decisión que yo creo que como guionista no hubiera tenido el valor de tomar, yo lo hubiera contado, pero no cuentas, por ejemplo, por qué él toma la decisión de ir al Tigre. Y claro, ese es el momento que decíamos que es un poco el triple salto mortal de la película. Es el momento en el que entras en la historia o te sales. Y creo que ahora mismo, por lo que sabemos de gente que ha visto la película, hay una reacción muy extrema. Si te tragas el momento en que Agustín se llama, ¿no? Mata a su hermano, y estás con él cuando decide ir al Tigre, bien, a partir de ese momento la historia funciona. Si no te lo crees, si no estás con el personaje en ese momento, te sales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te dio a ti por realmente escribir un guión en el que no hay un solo momento en que un personaje verbalice, digamos, sus motivaciones? Sí. ¿No? Es que a mí lo no hay que me nadie que parecía explique claro. nunca por qué hace las cosas, Sí. jamás, ¿no? Es que no y es una siempre, cosa es que en la premeditada, vida, no es un claro, error de guión, es que ¿no? lo que yo creo es que en la vida uno no siempre sabe por qué hace las cosas. Entonces, como que uno no tiene racionalizado por qué hace las cosas. Tal vez pasa el tiempo y uno puede entender o puede... Pero a mí me interesaba, o explicar, ¿no? Pero a mí me interesaba como que hubiera algo de irracionalidad en el acto. O sea, como que hubiera, que además se repite a lo largo de toda la historia, como que el tema del impulso o de una acción irracional, que es mezcla digamos, es mezcla de necesidad de él que viene arrastrando de cambiar de vida, es mezcla de piedad porque lo ve al hermano así, y es mezcla de brutalidad que no se sabe ni de dónde le sale, y al conjugarse todas esas cosas, el tipo toma esa decisión, ¿no? De ser valiente, por fin, ¿no? Porque Se si la era un juega, cobarde ¿no? toda Se la vida. juega, y a mí me parecía como que también, digamos, como que estaba bueno que en la historia no estuviera eso, digamos, que fuera por un camino donde ese planteo que se sale un poco de la irracionalidad nos lleva a otro lado. Que Claro, si fuera todo tan justificado, tal vez no llegaría a eso. Claro, pero hay, bueno, aparte de que es una decisión Sí. valiente, sobre todo cuando, como hemos hablado, es una cosa absolutamente premeditada por parte tuya como guionista y directora. Pero claro, hay un momento que dices, bueno, este tío, Agustín, pasa a ser Pedro. Y está en el peor sitio en el que podría estar. Le persigue la policía y tiene a su amigo, que es un elemento de cuidado, que sabes que en cualquier momento lo puede matar. ¿Por qué no se va este hombre? Esa es otra Yo pensé realmente que lo que le pasaba a él era que quería morir. Quizá también es una cosa que viene potenciada con el trabajo del actor, porque además tienes a Viggo Mortensen con esta cara de estar sufriendo mucho todo el rato. Entonces, digo, bueno, este hombre llega un momento que quiere morir como su hermano. Claro. O sea, quiere que lo maten. Porque Viene si no, de una depresión, la verdad, ¿no? Sí, el tío ya estaba Sí, mal, a mí ya me venía- parece, digo, ya yo venía creo que tocado. hay mucho de eso que sí, que yo lo trabajé, como vos muy bien decís, yo sí premeditadamente porque soy la guionista, ¿no? Pero, por favor. Soledad Villamil. Pero así como digamos en el mismo como en la misma línea de este camino irracional, que digamos no sé si ahí ya diría irracional, como ese camino subyacente, ¿no? Que no está puesto en palabras o que no está puesto en justificaciones
de por qué este hombre tomó esa decisión, se fue a ese lugar que está lleno de peligros y cuando decide quedarse, también hay un camino subyacente de qué es lo que él pretende hacer en ese sitio sin saberlo y sí, efectivamente tiene que ver en un punto tiene que ver con una búsqueda de un final trágico que él busca, pero sin ser consciente de eso, ¿no? Pero como una necesidad de no soportar también lo que la decisión, o sea, cuando uno toma decisiones, eso trae consecuencias, ¿no? Esas consecuencias tal vez no las calculó, pero esas consecuencias ya están. Entonces, en algún momento, vaya por donde vaya, no sé si el tipo podía irse y ser feliz en otro lado. Se ve que no, digo. Pero mi idea también era que cada uno pueda elaborar sus hipótesis acerca de eso, digamos. Claro, como pero eso también me lleva a otra cosa, la historia de amor. Sí. O sea, realmente es una... En guión yo lo vi de otra manera, pero para ver la película es una relación entre medio sexual, medio paternal, medio raruna. Y realmente yo también pensé, bueno, este hombre se ha quedado porque quiere salvar a esta chica del destino que tiene como señalado, ¿no? ¿Eso también tú crees que...? Sí, sí, absolutamente. Pero pasa que también nadie verbaliza nada jamás. Claro, es que si no, no tendría gracia. Para mí no tiene mucha gracia. Pero bueno, sí, y claro, sí es lo que hace, es el único plan que lleva adelante él. ¿Y los productores qué te decían? Cuando no te decían, pero hombre, que le diga te quiero o algo, no sé, de forma más clara, que algunos no sé, me decían, que se miren así, por suerte, como fue una producción con varios productores y tuve de todo. Pero, claro, sí hay gente que inclusive también les pasó a algunos viéndola que recién se dieron cuenta que como que no le hice nada, ¿no? Que no, habiendo leído el guión y todo, pero... Y hay otros que, es como vos decís, yo creo que el espectador que entra dentro de ese juego donde dice, y va haciendo su propio camino mientras ve la película, no tiene la necesidad de que se lo expliquen o que se lo digan. Y después el otro, el que está tratando de buscar respuestas concretas, sí, probablemente me lo recrimine. Sí. Y en realidad, bueno, hablando ahora contigo, pienso, no todo está implícito en el título de la película, es un poco el tema que subyace detrás de toda la historia. Claro, uno puede ir a buscar ahí. Claro, no es, bueno, hay libre albedrío, tenemos capacidad para decidir el rumbo que queremos tomar en la vida, ¿no? Es un poco el tema que está detrás de todas las decisiones que toman los personajes de la película, ¿no? Sí, es un elemento, hay elementos que están dados para que uno pueda llegar hasta ahí. Lo que pasa es que es como un trabajo paralelo al ver la película. Y bueno, es eso, hay que ver, digamos, no depende solo de la voluntad, depende cómo uno ve la película en ese momento, qué le está pasando a uno cuando la vea. Pasa con muchas películas, ¿no? Que uno las ve un día y las ve de una manera y las ve otro día. Pero claramente tú desde el principio de todo estuviste claro que querías hacer una película árida, pero sí que requería un esfuerzo extra por parte del espectador, ¿no? Sí. O sea, no se verbalizan las emociones, y luego tiene este uso brutal de la elipsis, que llevas la escena que en otra película hubiera sido el clímax, lo hablábamos con Javier, el secuestro de la chica, no se ve. Entonces, eso has dicho antes, claro, porque no querías hacer una película que pudiera ser considerada una película de acción, un thriller, pero ¿cómo manejaste entonces esa resolución, ese final, ¿no? ¿Te parece que realmente no se echa de menos en ningún momento ver esa escena? Es que me parece que el momento en que atrapan a la chica, ¿decís? Sí, que ¿te parece mecánico o algo que no hace falta ver, no? Claro, me parecía claro. Que se puede dejar de contar y que ya todos sabemos más o menos cómo es, ¿no? Digo, puede ser más de una manera, más de otra, pero no venía tan a cuento de los personajes principales de la historia. Era más bien como una excusa. En realidad es más bien la chica, es un mensaje que le envía Adrián. La chica es un mensaje. Y esa es como otra un paquete, relación también bastante enigmática, la que tiene con Adrián. ¿Qué siente por él? Odio, admiración, envidia, ¿tú crees? Sí. Porque eso es otra cosa. Realmente Adrián es un tío que tiene claro lo que es en la vida, ¿no? Sí. Pues, es el antagonista, en el fondo es el contrario absoluto del personaje protagonista, porque realmente es un tío que sabe lo que quiere ser y que además ha asumido lo que es. No tiene dudas, ¿no? Entonces, ¿crees que es envidia realmente? No, lo que le pasa a Agustín con Adrián no es envidia, pero esa es la palabra que le pone Adrián, digo, cuando... Pero el que lo nombra lo es, ¿no? Si Adrián lo dice, a lo mejor es que es Adrián el que tenía envidia del niño bueno. O el que cree que es envidia, ¿no? Como que digo, lo que le dice es, tal vez era envidia porque al final siempre fuiste un pobre pibe, ¿no? Y
es la interpretación digamos, justamente, me parece interesante esto que decís de lo que no está puesto, y el que tiene todo claro y el que dice las cosas que cómo son y que dice esto es blanco y esto es negro y no sé qué, no termina muy bien tampoco la historia, ¿no? Entonces, claro, el que dice las cosas son así, ¿no? Y qué sé yo, y un poco como que Agustín, capaz que a través del silencio, viene a decir que no necesariamente, ¿no? Sí. Como que las cosas no son tan claras. Sí, porque Agustín vive en la duda, ¿no? Vive en la duda. No sabe cuál es el camino que tiene que tomar y el otro lo tiene súper claro. Y por eso funcionan también las conversaciones entre los dos, ¿no? Bueno, eso me lleva a otra cosa, el trabajo con los actores. ¿Cómo ha sido para una primera película? Bueno, acá está bueno, capaz hay una cosa, Javier antes nos decía que realmente sí habían participado, bueno, no participado, pero sí habían colaborado, opinado sobre el guión, habían intentado aportar cada uno un poco cómo fue ese trabajo, ¿no? Más que durante el rodaje, mientras estabais trabajando, ¿no? En la preparación de la película. Pues yo fui un mes antes a prepararme la película. Bueno, ya habréis notado que Javier no es argentino, ¿no? Sí, Que imagínate, estaba asustadísimo de tener que hacer el acento y estaba muy preocupado con eso, y Ana estuvo ahí muy vigilante con eso. Me pusieron una coach para prepararme el acento argentino. Que es la segunda peli que haces en Argentina. Sí, pero quería dar un paso más y hacerlo mejor y que fuera más creíble, porque había algo que todavía quería resolver del anterior, y creo que aquí lo he conseguido resolver. Y la verdad que estoy muy, muy contento. Pero fue complicado porque, claro, también es meterte en una persona que además vive salvaje, que vive de la caza y de la pesca, en ese mundo de indigencia, de sencillez en realidad, más que indigencia, de sencillez, viviendo con su mujer. Era muy difícil. Entonces ahí, pues, Ana la verdad que estuvo escuchándonos, muy cariñosa. Recuerdo ese desayuno que nos tomamos al lado de la productora, ahí hablando mucho del personaje y enseñando los dibujos, todas las cosas, yo haciendo partícipe de todo el proceso. Y la verdad que ella entró perfectamente en todo el proceso, y luego después también me decía, no, por aquí no, esto no sé cuántos, aquí calma esto, baja esto, tal. Y la verdad que... Bueno, y Soledad, que interpreta el único personaje que está centrado de toda la película. Ellos, digamos que es el único que realmente, decíamos que Adrián sabe lo que quiere, pero bueno, Adrián también tiene sus problemas, el hombre. Y el tuyo es un personaje que, sin embargo, claro, ¿cómo lo abordas desde el punto de vista de la interpretación? Porque estos personajes tan positivos, que lo tienen todo tan claro, a veces son los más difíciles, ¿no? Pues no sé, a veces como actores, hablando con actores, me dicen que los personajes más interesantes son los que habitan en un conflicto muy potente, ¿no? Y tu personaje no lo tiene, tu personaje lo que quiere es tener un hijo con este tipo raro que de pronto decide tomar la identidad de su hermano y salir al tigre, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? Sí, yo tampoco la veo tan unilateral a Claudia. Bueno, o sea, digo centrada, veo, no unilateral, sí, centrada. No, pero lo que quiero decir es que tampoco la veo sin conflicto. Porque lo que hablamos y lo que un poco la idea sobre la que se trabajó también es que este aspecto, digamos, de querer que las cosas sean de una determinada manera y uno tener un plan, y uno, ¿no? Porque Claudia también tiene su plan, claramente tiene un plan. Sí, van a adoptar al niño. Va a adoptar al niño, y esta vida, ¿no?, de matrimonio de clase media, organizado, mi trabajo, tu trabajo, nuestro departamento, nuestro hijo. Es también una ficción, de alguna manera. Ella ha sostenido a lo largo del tiempo también, esta pareja de alguna manera, y por eso está en una crisis, ha sostenido una ficción. O sea, ese deseo y ese aparente bienestar tiene como trasfondo un gran desencuentro, porque si bien la película toma a los personajes ya como en la etapa final de la crisis, y también, por supuesto, producto de la depresión de Agustín y de la crisis esa profunda que él está viviendo, uno puede imaginar, yendo hacia atrás, algo que la película no muestra, pero sobre lo que hablamos también bastante, es que esta pareja viene de un desencuentro largo, donde Claudia quería una cosa, y Agustín quería otra, y quizás nunca tuvieron el espacio o la sabiduría de hablarse directamente desde el corazón. Que esta crisis que aparece al comienzo de la película es una crisis que tiene que haber sido añejada, tiene que haber sido... Entonces creo que en ese sentido Claudia es un personaje que cuando la encuentra la película se encuentra con esa contradicción, con el haber creído que tenía todo bajo control y de pronto no tiene nada bajo control. Creo que eso es algo sobre lo que
trabajamos y luego también me pasó más viendo la película, inclusive, que en el proceso de trabajo sobre la película, también me dio la sensación de que por momentos Claudia es como una especie de testigo, de ojo del espectador, ¿no? Porque ella asiste a la transformación de su marido, asiste a la muerte, asiste al crimen, ¿no? Y luego también trata de buscar la explicación a ese crimen y a esa, bueno, ella no sabe exactamente de qué crimen se trata, ¿no? Pero a esa transformación. Entonces creo que también el personaje opera un poco desde ese lugar. Y la escena esta, ¿no? Que está muy bien cuando realmente va a ver a su marido a la cárcel, que realmente está pensando lo que están pensando todos los espectadores en el momento, ¿no? Sí. De ¿qué hostias estás haciendo tú aquí? ¿Y cómo puedes pensar que me voy a tragar que eres tu hermano, ¿no? Que soy tu mujer, ¿no? Eso es una cosa, recuerdo que en el guión le diste muchas vueltas, ¿no? Ese momento de cómo la mujer realmente se da cuenta de lo que está ocurriendo y la reacción que tiene ella. Que al final la decisión que tomaste es que no hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué llegasteis a ese punto? ¿Por qué? Porque realmente sí, yo creo recordar que tuviste otras alternativas, ¿no? Que realmente la mujer intentaba evitar lo que fuera que estuviera haciendo este hombre, ¿no? No recuerdo bien, lo que sí es que la verdad es que no recuerdo bien, pero sí, pero lo que hace Claudia en realidad es seguir con su plan, digamos, si ella hace algo, no puede ser, si ella lo incrimina a él, si ella lo delata o si ella pone... No puede seguir adelante ella con su propio plan y aparte, yo pienso que personalmente para Claudia no tiene ningún beneficio, ¿no? El tema es con él, es, digamos, devela el secreto con él, es íntima que se enfrenten y que se puedan decir la verdad es un tema más entre ellos que con el resto del mundo. Pero sí me parece que digamos, lo que siempre con Soledad decíamos, o sea, en esa escena es la vuelta que da ella porque ella entra de una manera y sale completamente de otra, ¿no? O sea, sale... hasta ese momento se le están cayendo las fichas, pero a partir de ese momento es como cuando que dice, es todo tan horrible, y sí, o sea, hasta esa conclusión puede llegar, más que eso no sé si llega más que eso en relación a él no, porque lo deja y sigue con su vida, tiene que elegir también si va a seguir con su vida o si se va a quedar pegada a él, que ya no está. Y una pregunta inevitable que ya habrás respondido muchas veces, ¿cómo llega una directora Nobel a hacer esta película, ¿no? ¿Qué pasos diste? O sea, sobre todo, bueno, lo que te habrán preguntado 100.000 veces, pero supongo que la gente lo querrá saber, ¿cómo consigues a Viggo Mortensen? Que parece ser que se pasa toda la vida rechazando ofertas de los estudios de Hollywood y de pronto hace una coproducción española-argentina con una directora que escribe su primer guión, ¿no? Sí, en realidad, bueno, Viggo hacía mucho que quería hacer una película en Argentina porque era como un deseo pendiente que él tenía. Y como Agustín, el de Volver al Tigre, el de él era hacer una película en Argentina y me lo encontré de casualidad se los cuento porque tal vez no llegó la noticia que en Argentina ya hay varias versiones de la anécdota, pero nos encontramos de casualidad en la puerta del Club de San Lorenzo, que es el club del cual es... ¿Esto es una piscina era? Sí, yo llevaba a mi hijo a tomar clases de natación y él iba a comprarse, no sé si unos escuditos, unas gorras o algo así. Merchandising. Él se iba al puestito del merchandising y yo iba al natatorio. Y yo creo que la verdad es que la historia de esta película también tiene mucho que ver con un acto de valentía, porque todos fuimos muy valientes en hacerla. En ese momento yo me animé y le hablé a Viggo. Pero no es como me han contado a mí que llevas el guión ya preparado. No. No pasa a todos lados. Hacer las cosas. Acá lo tengo chiquitito. A mí me pareció raro, ¿eh? No, llevaba el guión y se lo dio. ¿No? Hombre, no sé. Digo, lo mismo. Iba con el guión a todas partes. No se sabe. Pero me dijo, él muy amablemente me indicó a dónde enviárselo, y lo que dice Viggo es que él lee todo lo que le llega, y efectivamente lo leyó y le gustó. La verdad es que la hizo porque le gustó la historia, si no, claro. Y creo que en realidad todos, también fue un acto de valentía de los productores, porque siendo yo una directora Nobel, mi ópera prima, y
con mucha responsabilidad por parte de todos, porque la asumimos todos, o sea, bueno, yo muy personalmente, pero todos fue como, bueno, sí, vamos a hacerla, está bien, ¿no? Y así que así se fueron sumando los... Sí, pero al final la película ha tenido un casting yo creo que excepcional, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo fue para ti el rodaje? Porque tú tienes experiencia previa realizando televisión, ¿no? Sí, yo trabajé mucho haciendo ficción en televisión y también como asistente de dirección en cine y alguna cosa mía, pero más pequeña. Y fue muy intenso el rodaje en El Tigre con el frío y además, bueno, era una película que exigía mucho trabajo a la hora del rodaje. Así que sí, fue muy intenso, toda la experiencia fue muy intensa, la verdad. ¿Y tienes algún proyecto ahora o...? No, ya has dicho, ya no puedo más. Voy a descansar. Bueno, estoy mirando la hora. Yo creo que vamos a pasar a si alguien tiene preguntas. Nada. Impresionante. Sí. Bueno, pues si no... Bueno, yo sí. me he quedado con varias dudas, ¿no? Pero yo soy de las que necesito que me expliquen las cosas. Sí. Le vemos en la cárcel, luego ya la otra escena se le ve fuera, se supone que no le han podido incriminar, claro, pero no sé, es que son unos saltos así un poco... Y luego también me creía que la casa que quemaban era la de él, no, pero era la de un señor, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo ha podido poner a un señor tan malo y con esas ideas y siempre con la Biblia en la mano? Ajá. Hombre, yo no es por hablar por ella, pero lo veo compatible. No hay que irse muy lejos, pero la Inquisición ha sido un buen ejemplo de cómo hicieron también, ¿no? Hablamos de estos tiempos. Bueno, cuéntamelo de la cárcel. No, de toda la vida hablamos, ¿no? Digo, bueno, en ¿qué pasó? todos lados se cuecen habas. ¿Qué pasó dicen. con la cárcel? ¿No? Que no tenía, realmente no había pruebas de ningún tipo. No había pruebas. No había pruebas. La verdad es que, claro, sí, claro, sí, no hacen una investigación muy exhaustiva y tampoco ni siquiera cuando lo detienen tienen pruebas reales. Están tratando de... Cuando entra ya apenas entra, uno le dice... Se toma, esto te lo manda Adrián, que antes claro, vas a salir. Claro, sí. Amigo mío. Sí. No quiero decir que en Argentina la policía sea más corrupta que en otros lados, creo que también existe corrupción en todas partes del mundo también. No lo sé. Allá tenemos una larga historia de corrupción. Sí. Sí, pero en realidad una cosa que llama la atención, claro, cuando se plantean este tipo de dudas, yo que sí he escrito policíacos en televisión, sí. No sé si tú entre lo que has hecho en televisión ha habido policíacos. No. Pero en televisión, sea el género al que pertenece, siempre hay la escena en la que se explica lo que ha pasado por el espectador que no se ha enterado. Y esa es la decisión que aquí has tomado tú de no hacer nunca. O sea, nadie recapitula, bueno, lo hemos soltado porque no había pruebas y tal, ¿no? Claro. Y esas son las escenas que siempre que en el personaje televisión... tiene que decir, entonces lo que me querés decir Claro. es que cuando Sí. él, ¿no? Y ahí explica todo lo que... Es algo, un poco lo que hemos hablado durante toda la charla, ¿no? Que el uso brutal de la elipsis, claro, a algún espectador se lo puede poner difícil, ¿no? Sí. O sea, pero realmente yo creo que a nivel de mecánica, o sea, el por qué pasa a nivel criminal, digamos, la película está bastante bien explicada. Yo creo que realmente las elipsis gordas donde pueden venir las dudas es eso, motivación, ¿no? El porqué de los personajes, ¿no? El por qué son como son, el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que la mecánica, yo creo que está bastante bien explicada, ¿no? La mecánica criminal, digamos. La chica jovencita con Agustín es maravilloso, ¿no? Como descubre realmente el amor verdadero, ¿no? La tía que ama realmente a Agustín, yo creo. Bueno, qué bueno que ella, claro, es que también da lugar a, digamos, a mí lo que me parece interesante es que cuando uno no da, cuando uno no es tan preciso, da lugar también a la interpretación de cada uno. Y esto que vos decís, seguramente hay gente que dice que no entiende por qué está con esa chica, ¿no? Como que... Es médico y la otra no... Claro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no necesariamente, ¿no? El amor puede surgir en cualquier lado, pero me parece que eso a mí me gusta como espectadora, o no sé, o por lo menos
Así Es que además yo creo que la película también es muy narrativa con la propia imagen, ¿no? Te cuenta mucho la propia imagen, aunque no haya mucho diálogo, Sí. hay diálogo por supuesto, pero como que ya te explica el propio desarrollo de la película, lo que es puramente narrativo, sin necesidad de explicándolo con palabras. ¿no? A mí me ha gustado mucho, sinceramente me ha gustado mucho. Te felicito Bueno, gracias. por tu primera obra, tanto Gracias. como guión y como dirección, y a los actores, bueno, lo he disfrutado mucho, vaya. Qué bueno. Yo lo que quiero comentar es que oyéndote hablar ahora, no Sí. en la película, da la sensación como que esta película, el guión se ha hecho solo y se ha dirigido solo, porque tú misma dices, cuando te pregunta, no sé cómo se llama, David. ¿y esto qué tal? Y dices, pues no sé, pues es que ya no me acuerdo. O sea, es como si hubiera ido saliendo de Sí. una forma absolutamente sola. No sé si eso es una... Muy irresponsable de mi parte. No, mira, aquí me voy a atrever a hablar yo como guionista y tutor en su momento de Ana en el curso de desarrollo de guión donde estuvo trabajando en este proyecto. Hay una cosa que le pasa a muchos guionistas, sobre todo cuando dirigen, es que sienten un cierto pudor a hablar de lo terriblemente trabajoso y difícil que puede ser el proceso de escritura de un guión a lo largo de los años, sobre todo cuando es en este caso que llevas 6 años con él. Pero vamos, yo recuerdo simplemente el periodo que pasé yo trabajando con Ana, que no, yo creo que no fueron ni 6 o 7 días, una cosa así, nada. O sea, te puedes imaginar hasta qué punto se le pueden llegar a dar vueltas a las cosas. Se sube en el barco, no se sube en el barco, se lo dice, no se lo dice, roba, no roba. Y es normal que después de haber rodado la película, esto también suele pasar. Yo creo que la sensación de ya está, ya ha acabado. Y hay una parte de ti como que borra del disco duro toda esa parte del proceso. Pero ese proceso, ya te digo, que yo solo lo presencié durante 6 o 7 días, es tremendo. O sea, la de vueltas que se le puede llegar a dar el guión. Y luego, por lo que yo sé, cuando volviste a trabajar con el guión, fue otra vez lo mismo. Sí, no cambiaron muchas cosas, pero es volver a replantearte muchísimas cosas de la película, Sí, incluso cuando empiezas a trabajar con los actores, al hablar de los personajes. O sea, realmente, si algo no pasa en una película, es por casualidad. O sea, no hay nada por casualidad. Es todo producto de un trabajo exhaustivo, agotador. Pasa que es verdad que, no sé, se produce un cierto pudor, ¿no? Como pero es cierto también que lo ideal, digamos, lo lindo también a veces del proceso de la escritura, hasta inclusive el proceso de cuando uno está haciendo la escena, es que las cosas sucedan. Lo que siempre le dicen a uno los profesores es que uno tiene que dejarse llevar por lo que el personaje necesita hacer, ¿no? Y que uno dice, bueno, pero como que me lo venga a decir. Pero claro, pero ahí, digamos, ahí es como un poco la lucha de hasta qué punto uno sabe que tiene que manipular eso y hasta qué punto uno empuja bien, porque de repente uno, como lo que decía, esta cosa del el salto que pega el protagonista que se mete en tremenda historia, y sí, evidentemente hay un empujón para eso, ¿no? Pero hay que... Pero sobre todo yo creo que a la hora de escribir, la parte laboriosa y la que hace que mucha gente que fantasea con ser guionista nunca llegue a serlo, es la parte de la construcción de la estructura de la película. O sea, la parte de crear el esqueleto. Eso es tremendamente laborioso. Lo que pasa es que llega un momento milagroso que cuando ya tienes el esqueleto, ya están los personajes construidos, ya sabes hacia dónde va la trama, ya sabes cómo termina la historia, empieza a fluir, empiezan a ocurrir cosas que parecen inevitables, pero claro, todo eso es producto de un trabajo anterior en el que has vivido continuamente en la duda, en la incertidumbre y todo el rato cuestionándote, esto funciona, tiene sentido, sirve para algo, que eras un poco en la fase en la que te pillé yo, realmente, que era como, esta historia funciona, tiene sentido, ¿por qué hace esto? ¿Dónde va? ¿Por qué viene? Pero realmente es muy trabajoso. Pero sí que yo he entendido algo de su pregunta, que no sé, a lo mejor es mi fantasía, pero algo como de algo del inconsciente, de por qué cuentas esta historia, y sí que te lo quiero preguntar, ¿por qué cuentas tú esta historia? ¿Qué hay tuyo ahí, si te apetece contar? ¿Qué hay así como tuyo? ¿Por qué esta historia de dos gemelos que de pronto pasa esto? No, eso no sabría por qué decir. Lo que sí que creo que hay una intención de contar de que, digamos, del animarse de estos personajes a mirar la otra, lo que no miraron, ¿no? Así como, digamos, todos se tienen que enfrentar en un momento. O sea, Claudia se enfrenta al verdadero Agustín y a dónde dispara. El personaje de Rubén se ve obligado a tener que matar al que lo está sometiendo, digamos, como
poner a todos en una situación donde tienen que tomar una decisión sobre la vida que quieren tener y no simplemente dejarse fluir, ¿no? Como si yo pudiera, digo, no sé si mañana pensaré lo mismo, pero en este momento podría decir eso, que tiene que ver con eso, con que somos responsables de lo que queremos. Y cuando digo todos tenemos un plan, es que a veces uno a veces no quiere hacerse como del todo responsable de decidir el plan que lleva adelante, ¿no? Pero aunque uno no tome esa decisión, lo está haciendo. Ajá. Entonces vale la pena como pensar un poco. Yo quería hacer una pregunta anecdótica solamente. En los títulos de crédito aparecen en localizaciones Alicante. Sí. ¿Qué parte de la película aparece Alicante? Hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. No, los interiores del departamento, lo que era decorado que no era Tigre, o sea, los interiores del Tigre no, pero los interiores de Por eso Buenos Aires. mi madre cuando vio la película me dijo, ¿y para qué fuiste a España? ¿Qué hiciste tanto tiempo en España? Bueno, Es un poco bienvenidos al mundo de la coproducción, que Me es gustaría así. que Soledad nos hablara un poco más de cómo ella habló de su personaje al principio, pero más de cómo trabajas en realidad, construir tus personajes y cómo construiste específicamente cómo fue tu trabajo, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar de una manera, porque creo que cada película y cada trabajo, cada obra de teatro plantea su propia técnica o su propio desafío en el sentido de qué abordaje uno elige para el trabajo. Eso es algo que quizás contradice un poco la idea de que los actores tenemos un método, ¿no? Yo creo que los actores tenemos tantos métodos como personajes y películas y obras existan. Y primero siempre es consustanciarme con el guión. Primero es, y diría que así como el amor a primera vista, ¿no? Existe la construcción del personaje a primera vista, que tiene que ver con todas las impresiones que uno recoge en la lectura del guión, que no es una lectura del guión cualquiera, no es una lectura del guión ni siquiera la que puede hacer alguien, por ejemplo, de un rubro técnico, ¿no? Yo pienso, bueno, el director de fotografía lee un guión y toma de ese guión determinada información. Bueno, el actor lee el guión y lo lee en primera persona. Hace de esa lectura una experiencia de actuación. En la lectura, no sé si me explico. Uno va como, ¿no es cierto? Que pasa algo de eso, uno va como, sobre todo cuando hay un personaje que uno sabe que va a interpretar, pero también con el resto de los personajes. Uno va como llenando el imaginario de los personajes, los va como engordando, digamos, ¿no? Lo que en una lectura podría parecer algo plano, en la imaginación del actor toma cuerpo, toma dimensión, se convierte en 3 dimensiones. Esa es la primera gran experiencia que uno hace con respecto a un personaje. Y después, con respecto a este trabajo en particular, yo creo que algo de lo que hablaban de las elipsis es lo que planteaba como la mayor dificultad o desafío. Desafío es más lindo que dificultad. Porque tenía que ver con que el personaje, digamos, uno no podía construir un recorrido con el personaje, sino que las escenas tomaban el pico emocional de intensidad ahí arriba, ¿no es cierto? No había carreteo, no había posibilidad de despegar, digamos, y de llevar, digamos, en algún sentido la trama consigo, sino que era ahí breve, conciso, intenso, y creo que ese es uno de los desafíos más interesantes que para mí tuvo trabajar este personaje. Y poder de alguna manera también transmitir lo que no está contado, lo que no está dicho, esto de las elipsis, ¿no? Plantea una dificultad quizás mayor que cuando la escena se explica o cuando uno sabe el antecedente, y eso está muy claro en la escena, para mí, en la escena de la cárcel, porque prácticamente no hay tiempo de cocción, ¿no? Hierve directamente la escena. Bueno, no sé, por ahí. ¿Algo más? Ada. Ahora promueva mucho la película para que todos vayan al cine. Bueno, una cosa que quería
agregar que por supuesto tuvo que impacta mucho en el trabajo es el trabajo previo, que por suerte tuvimos la posibilidad de tener un buen tiempo para eso. Vigo estuvo en Buenos Aires, no sé si 2 o 3 meses antes de filmar, ¿no? Claro, porque hicimos las escenas de la calle. Sí. Y ahí fue buenísimo porque hubo tiempo de encontrarse, de hablar, de ensayar, de conversar, de revisar, de alguna manera entrar en sintonía, porque también lo que pasa en el trabajo actoral en el cine, por lo menos yo lo diferencio de otras cosas que hago que no son cine, es que es tan importante generar esa comunión que si es un proceso de ensayo de teatro se genera espontáneamente porque uno ineludiblemente está compartiendo horas y horas de trabajo con los actores en el proceso de los ensayos. En cambio en el cine es como, bueno, ya somos un equipo, nos entendemos, de qué estamos hablando, qué se quiere contar, ¿no? Todo eso creo que es fundamental tener ese momento y por suerte lo pudimos tener. Sí. ¿Alguna pregunta más o nada? Bueno. ¿Cómo os habéis sentido y esas cosas? Si queréis decirlo, a mí se me gustaría saber eso. Preguntémosle nosotros Un poco, que digáis un poco qué impresión os ha dado. Impactante, desde luego. A mí me ha gustado también mucho y para una primera película me chapó. Pero es verdad que te deja así, ¿no? Como espera, que lo tengo que digerir. Porque hay tantas cosas, creo, que no se puede ahora. Bueno, yo personalmente no puedo decir, bueno, pienso esto, ¿no? Solo que sí, que es muy buena, ha sido muy agradable, pero es casi ir a volver a verla y pagar, ir al cine. Pero bueno, quiero decir que sí, que es muy buena, la verdad, para ser una primera peli, chapa. Bueno, muchas gracias. Sí, puede ser que el silencio también... Es como, claro, es como esto de lo no explicado, todo eso. Bueno, pues nada, pues ya son las 10, pues nada, gracias a Soledad, Javier.